la postura y la crisis que tenía el catolicismo romano a principios del siglo XX. Porque ustedes recordarán que en el siglo XVI la Iglesia Católica sufrió su primer gran golpe, el golpe de la Reforma Protestante. Ese golpe, obviamente, ha sido un golpe que todavía hasta el día de hoy la Iglesia Católica no lo ha podido recuperar, porque llana y sencillamente, por alguna razón que está entendida dentro de la historia, y tal vez discutamos algunos de esos puntos hoy, pero por alguna razón los que no se han hecho agnósticos, es decir, los que no han dejado de creer, que han perdido la fe en las instituciones religiosas, pues muchos se han hecho protestantes. Y por ejemplo, hoy en día, digamos, desde la llegada de Colón, cuando toda América Latina era católica, pues ya no lo es así. De hecho, ya en América Latina hay países que están casi a la par con la Iglesia Católica en términos de población religiosa. E inclusive hay algunos países de América Latina que ya alegan tener más población protestante que católica. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala es uno de esos países que alega. Otro de los países donde ha crecido enormemente el protestantismo es Colombia. Y Colombia fue un baluarte enormísimo de la Iglesia Católica. De hecho, en América Latina, donde más cristianos protestantes se mataron y fueron perseguidos, fue en Colombia. Pero sin embargo, el protestantismo ha crecido en Colombia de manera tan extraordinaria que ahora mismo hay iglesias en Colombia que las congregaciones tuvieron que alquilar, digamos, los parques como el Gran Bison, como el Coliseo Don Cholito, lo tuvieron que alquilar porque ya sencillamente no tenían dónde sentar a la gente. Ya tenían 3, tenían 4 cultos, tenían 5 cultos el domingo, pero ya no podían más. Finalmente pues se fueron a alquilar. Así que ese primer golpe que vivió la Iglesia Católica en el siglo XVI, pues obviamente con el Concilio de Trento el golpe fue subsanado. Pues porque en el Concilio de Trento la Iglesia dijo, pues estas son nuestras reglas, y esto es lo que creemos y esto es lo que postulamos, y quien no crea como nosotros creemos, hermanos separados, fuera del redil, ¿no? Pero desde luego, desde el siglo XVI, básicamente hasta el siglo XX, regía el Concilio de Trento en el pensamiento y en la vida de la Iglesia. Y ese Concilio de Trento, que era un concilio que se estableció para poner los puntos sobre las IE, puntos. Aquí están los puntos, estos son los puntos, y aquí esto es lo que creemos, esto es lo que postulamos. Pues ayudó en alguna medida a la Iglesia a consolidar su gobierno, a consolidar su estructura religiosa. Pero el problema es que el tiempo siguió trayendo nuevos cambios. Y desde luego, cuando hablamos del catolicismo romano, desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, el siglo XVIII, siglo XIX, lo que vimos fue a una iglesia que en alguna medida asumió una postura de temor, y a la misma vez que asumió una postura de temor, también asumió una postura de condenación a las actitudes del mundo moderno, porque no las entendía. O sea, de todas las denominaciones bajo la cristiandad, a la que más trabajo le ha dado aceptar las realidades del mundo moderno es a la Iglesia Católica.
Me explico. Sí. Un ejemplo, el concepto del control de la natalidad. A la Iglesia Católica le ha dado un trabajo enormísimo manejar el concepto del control de la natalidad. El problema del divorcio. A la Iglesia Católica le ha dado un problema enormísimo manejar esa realidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque hoy en día 1.5 de 3 parejas de la misma mitad se divorcian. Y se divorcian evangélicos y se divorcian católicos. Pero el mundo evangélico ha podido desarrollar una teología que responda a la necesidad de la sociedad moderna. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica, inclusive yo tengo amigos sacerdotes y tengo amigos católicos. Yo, gracias a Dios, nunca me he escondido de decir que tengo amigos dentro de la Iglesia Católica, a pesar de que algunos me han tildado de ecuménico y me han dado como gato en el fogón. Pero yo creo que Jesús tenía amigos entre los fariseos y entre los saduceos y entre los escribas, y yo tengo bien claro qué es lo que yo creo como evangélico, y a mí no me hace daño sentarme a conversar con un católico. De hecho, aquí hubo un tiempo que estuvo viniendo un espiritista, no ha vuelto porque se enfermó, pero él estuvo viniendo como por 1 año y medio a la iglesia. Oiga, y yo quedaba asombrado con ese espiritista, porque ese espiritista hacía lo que los miembros de la iglesia no hacen. Cuando él no podía venir a la iglesia, él me llamaba por teléfono y me decía: pastor, el domingo yo no voy a poder asistir a la iglesia. Oiga, qué cosa increíble. Y yo decía: mira para allá, y aquí los líderes de la iglesia faltan y yo tengo que preguntarle dónde estaban, porque yo no sé dónde estaban. Fíjense qué interesante, ¿no? Pues a mí no me molestaba, y él vino para ver cómo era el fenómeno religioso, pero cuando vino a ver cómo era el fenómeno religioso, me dice: oiga, bueno, las últimas veces que vino, me dijo: yo tengo que considerar seriamente lo que yo he aprendido aquí, y yo creo que los santos se van de patita de casa. O sea, el hombre aprovechó el tiempo para tomar decisiones en la fe. Y no solamente él, aquí empezaron a venir una serie de santeros que ya se han convertido al Señor, que ya han sido bautizados, que ya son miembros de la iglesia, practicantes de la santería, que me llamaron. Nosotros, venga, claro, oiga, ¿dónde es que tiene que venir el pecador si no es a los pies de Jesucristo? Pues aquí es el lugar donde tiene que venir. Ahora, a la Iglesia Católica se le ha hecho más difícil manejar algunas de esas cosas. Pero por el otro lado, esa postura de temor y de condenación no solamente era por la situación religiosa, era también por el hecho de que la Iglesia Católica había sido centro de la sociedad y había perdido ya esa capacidad. O sea, hubo un momento donde todos los reyes, donde todos los monarcas, donde todos los príncipes eran católicos. Pero ya en el siglo XVII para adelante empezaron los príncipes y los reyes a decir: no, si tú no me concedes esto, me voy con los evangélicos, me voy con los luteranos, me voy con los arminianos, me voy con los calvinistas. Y el gobierno, la iglesia empezó a perder ese poder soberano que tenía sobre los pueblos. Y eso, desde luego, ¿cuál es la postura de cualquier individuo cuando empieza a perder el control? Pues tener temor, tener miedo, y empezar a condenar. La gente que pierde el control empieza a condenar. Entonces, ¿qué empezó a hacer la iglesia? Bueno, pues todo el que se va de aquí es un hereje. Y la palabra hereje, eso se empezó a usar de manera indiscriminada. Claro, por el otro lado, la iglesia no solamente perdió los líderes prominentes, sino que también perdió estados papales. ¿Se acuerdan aquel tiempo del siglo XIII, donde Roma era la sede principal, pero al Papa le encantaba estar en Francia? Y
Francia era también la sede principal, y si le hubiera encantado estar en otro país también era la sede principal, porque ellos determinaban dónde querían estar. Pero ahora no. Ahora los pueblos y los gobiernos empezaron a recogerle sus terrenos y sus territorios y sus estados papales. De hecho, en Italia, que era el centro de ellos, el gobierno secular de Italia, dentro del fascismo, ¿se acuerda? Del fascismo de Mussolini, empezó a quitar. Aquí se acabó, que la iglesia no es dueña de Italia, Italia es de los italianos. Y si usted se da cuenta ahora, sí, la iglesia católica es un estado y tiene un estado papal, pero usted lo camina en mediodía. Lo que le dieron fue un litoral. Todo eso la iglesia empezó a perder, y como resultado de eso, claro, la iglesia mantuvo esa posición de lo que habíamos determinado en Trento, y desde luego de ahí en adelante esa posición es que esto es lo que creemos, y como ya hemos perdido tanto, esto es lo que creemos. Ahora, ya para el siglo XX, no todos los católicos concurrían de la misma manera, porque el tercer golpe que sufrió la iglesia fue el desarrollo de la tecnología científica y fue el desarrollo de las conceptualizaciones humanistas y de los fenómenos políticos, como el comunismo por un lado, el fascismo por el otro, que obviamente a principios del siglo XX el fascismo empezó a echar tentáculos enormísimos, y de no haber sido por la Segunda Guerra Mundial, oiga, Alemania se hubiera quedado con el mundo. Y Hitler era un fascista, o sea, él era la figura y punto. Lo que él dijera, eso era ley divina. Ahora, claro, esa sociedad moderna, pues con el Concilio de Trento no podía ser dirigida, no podía ser manejada, porque llana y sencillamente la gente conocía la historia estaba a la mano de la gente, y todo el mundo conocía las grandes debilidades de la Iglesia Católica. Así que, si bien es cierto, por un lado había una élite católica firme en sus posturas muy conservadoras, por el otro lado había otros religiosos que decían que era un error combatir a la sociedad sin una postura pastoral. Y desde luego, esto trajo como consecuencia que viniera lo que se conoció como el Concilio Vaticano I. Ese Concilio Vaticano I era el que de alguna manera podía resolver esta situación, porque la Iglesia había perdido los controles sociales, los controles políticos, los controles económicos, los controles soberanos, pero ahora estaba perdiendo también la gente, porque el protestantismo seguía creciendo, y ellos no sabían manejar a su población católica. Entonces, desde luego, ¿cómo se puede resolver? Pues vamos a resolver esto con un concilio, porque el problema es que la élite católica se está dividiendo. Hay unos que ya están diciendo a principios del siglo XX, esto con el Concilio de Trento no funciona. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan al jíbaro nuestro, que cuando había una discusión o cuando había una injusticia, el jíbaro nuestro decía, y yo me paré en Trento. ¿Ustedes se acuerdan de esa expresión? Pues esa expresión lo que recordaba era eso, o sea, pararse en Trento lo que significaba era, esto es lo que creo, y punto. De hecho, era gracioso porque los que no sabían decían, yo me paré en 30. Sí, exacto. 30 era. Porque había una traducción, ¿verdad? Yo me paré en 30. ¿Ah? Y
Pero lo que querían decir era que se han parado precisamente en las posturas de Trento. O sea, ese concilio de Trento